shows favoritos. Este es tu mundo, es FM Mundo. Cámbiate a FM Mundo. Este es tu mundo, es FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. La ministra de Educación, Jimena Garzón, declarará en emergencia focalizada a 135 hospitales del país por un periodo de 60 días. El gobierno nacional presentó este miércoles su plan de reestructuración a la educación. El presidente Guillermo Lasso expuso casos de corrupción entre un equipo ecuatoriano de fútbol y el Banco del Pacífico cometida en mandatos anteriores. Rafael Correa reaccionó a las declaraciones del primer mandatario y asegura que es una infamia sostener que un presidente tenga conocimiento de los auspicios de un equipo de fútbol. Organizaciones sociales y sindicalistas reaccionan violentamente a las declaraciones del jefe de Estado Guillermo Lasso respecto a que no derogará el decreto de los combustibles. El Tribunal Contencioso Electoral denunció amenazas en contra de sus servidores y rechazó la interferencia con actos violentos en procesos constitucionales. Este miércoles entró en vigencia el Estatuto Migratorio Andino para residencia temporal y permanente entre países de la Comunidad Andina de Naciones. En la información internacional, un sismo de 5.1 grados en la escala de Richter sacudió la costa de Nicaragua este miércoles. La denominada quinta ola del COVID-19 continúa en descenso en España. Con el auspicio de Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Es momento de importar con Larbox. Experience World, con el respaldo de Sabuza. Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 11 de agosto de 2021. La dirigencia de la CONAIE con una delegación se unió a la marcha convocada por el FUD y otras organizaciones sindicales del país en contra del decreto que incrementa el precio de los combustibles. Aunque ayer el presidente Guillermo Lasso reiteró que no derogará dicho decreto expedido por el gobierno anterior. Según el gobierno, en aproximadamente 2 meses estaría listo el mecanismo para focalizar el subsidio al diésel para el transporte público. Entre otras demandas, exigen la aplicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por lo que se inició una huelga de hambre hace algo más de un mes. Están en contra también de la propuesta de reforma laboral del gobierno, que aún no se conoce detalles. Durante este miércoles, centrales sindicales, gremios de arroceros, bananeros y transportistas protagonizaron una jornada de movilización en contra del gobierno en diferentes provincias del país, especialmente de la costa. La marcha se encuentra actualmente en el centro histórico de Quito. Salió hacia las 4 de la tarde con 30 minutos desde la Caja del Seguro. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas aquí en Notimundo Estelar
Vamos a conversar con el ingeniero Juan Lloret, él es asambleísta y proponente del juicio político a Pablo Celi. Con él, por supuesto, hablaremos acerca de la posibilidad de llamamiento al juicio al excontralor Pablo Celi por parte de la legislatura. También estará con nosotros el economista Larry Yumibanda, él es presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Con él hablaremos sobre esta exigencia que hacen los sectores sindicales y sociales al gobierno para que derogue el decreto de los combustibles, el decreto que permite el incremento progresivo del precio de los combustibles. Y también conversaremos con el doctor Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y con él conversaremos acerca de las presuntas irregularidades que se han dado en la asignación de los jueces y los sorteos que son parte del enredo judicial que se presenta en la alcaldía de la ciudad de Quito. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Así es, y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se transmite por Radio Antena 190.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Este miércoles la Corte Constitucional informó que sorteará la acción extraordinaria de las sentencias emitidas a favor de Jorge Yunda en su proceso de remoción. En un comunicado, el máximo órgano de control constitucional señaló que dicho sorteo determinará uno de los 3 tribunales de admisión sobre el cual recaerá la causa. Después de esto, el juez ponente podrá plantear al Pleno la posibilidad de no seguir el orden cronológico de las causas y priorizarla. Sobre esto, en Notimundo, la carta a Salim Zairán, abogado constitucionalista, manifestó que desde el punto de vista jurídico y político es complejo lo que está ocurriendo en el caso de Jorge Yunda. Es complejo lo que está pasando en el caso Yunda desde el punto de vista jurídico y político, ¿no? Sin duda. Y yo creo que el auto de ejecución del Tribunal Contencioso Electoral, lejos de ayudar, creo que abona a la inseguridad jurídica, a la incertidumbre. Es un auto totalmente ambiguo, como lo hemos calificado algunos constitucionalistas, porque no aclara absolutamente nada. ¿Qué es lo que indica el auto? Básicamente que el FADO ya se cumplió. El FADO o la resolución del Tribunal Contencioso Electoral ya se cumplió, pero no especifica si es que Santiago Guarderas tiene que ser restituido al cargo de alcalde de Quito. Eso habría ayudado de algún modo a entender que el Tribunal Contencioso Electoral, al haber dictado esta resolución ratificatoria de la remoción, tenía que haberse cumplido. Lastimosamente, el Tribunal Contencioso Electoral no ha hecho cumplir su FADO y su resolución, y eso es lo que precisamente están pidiendo algunos sectores, y con razón, que por favor el Tribunal Contencioso Electoral adopte una posición firme haciendo cumplir su resolución. Este miércoles el Tribunal Contencioso Electoral emitió un comunicado para informar que servidores electorales fueron víctimas de amenazas tras recibir una llamada anónima que advertía la presencia de una bomba en la entidad, e indicó que en coordinación con la Policía Nacional se adoptaron todas las medidas de seguridad para garantizar la integridad física de los funcionarios. Además, insistió en que su accionar está fundamentado en la razón, rectitud, prudencia, transparencia e imparcialidad para garantizar el debido proceso, y rechazó los actos de violencia que pretendan interferir en las decisiones de justicia. Esto ocurre después de que el tribunal ratificara a Santiago Guarderas como alcalde de Quito. A través de un documento, el organismo dijo que el proceso de remoción de Jorge Yunda fue objeto de resolución oportuna, notificada en legal y debida forma, que no tiene recursos pendientes de resolución. Y tras este pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, Jorge Yunda aclaró que Santiago Guarderas ya asumió el cargo durante 11 días y argumentó que luego de ese dictamen llegó la sentencia
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con la cual él se reintegró al municipio de Quito. Esta tarde la procuradora del municipio de Quito, Gabriela Obando, emitió un comunicado relacionado con la situación jurídica de la alcaldía metropolitana y aclaró que la decisión del tribunal tiene carácter de absolución de consulta y no de sentencia. Además indicó que el fallo de la Corte Provincial se emitió posterior a la ratificación del organismo electoral y precisó que la sentencia es de aplicación inmediata por ser constitucional. Con ello concluyó que el alcalde de la ciudad de Quito es Jorge Yunda Machado. Y vamos ahora con otra información en Notimundo al Día. Stalin Raza, abogado del defensor del pueblo Freddy Carrión, rechazó la decisión del juez Luis Rojas de llamar a juicio a Carrión como presunto autor del delito de abuso sexual. Para Raza, la decisión responde a temas políticos y aseguró que el juez no valoró los argumentos de cargo y descargo. En la que participaron 3 personas, 2 de ellas personas de sexo masculino y una de sexo femenino. 2 de las personas de sexo masculino tuvieron contacto físico con la persona de sexo femenino y solamente una de ellas, que es el doctor Freddy Carrión, es el que está siendo procesado. Así es que esta es la evidencia de la realidad, la constatación de la realidad, que lamentablemente no ha sido evidente para el juez que ayer dictó el autollamamiento a juicio. El doctor Freddy Carrión no se lo está acusando de un acto propio de sus funciones, no se lo está acusando de un delito de corrupción como a otros funcionarios de este país que, pese a ser acusados de delitos de corrupción cometidos en el ejercicio de sus funciones, desde donde pueden en el ejercicio de sus funciones contaminar el proceso, se les han dictado medidas alternativas, se les ha permitido defenderse en libertad, mas no se ha procedido de la misma forma en el caso del doctor Freddy Carrión, y nosotros creemos que esto obedece a la intención, al interés de no permitirle que él continúe en el ejercicio de las funciones de defensor del pueblo. Y para esto se han esgrimido argumentos absolutamente... En Notimundo a la carta, Yesenia Guamaní, asambleísta por la Izquierda Democrática, indicó que el enjuiciamiento político en contra de Freddy Carrión es una consecuencia de los hechos ocurridos entre el 15 y 16 de mayo pasados, cuando él acudió a una reunión social realizada en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconi, disponiendo además de recursos del Estado ecuatoriano. Escuchemos cómo lo dijo Yesenia Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática. Ya en este proceso de pruebas de cargo tenemos 15 días para presentar. Después de eso se da la actuación de pruebas, estamos hablando alrededor de 25 días, el cual nosotros ya tendremos el proceso ya en el Pleno de la Asamblea Nacional para la censura y destitución del defensor del pueblo. Estamos hablando de algunas pruebas que también nosotros hemos considerado. Tenemos un informe del Ministerio de Gobierno que indica y detalla el informe de la Policía Nacional sobre algunos hechos suscitados en esa madrugada. También Fiscalía, que indica el inicio de instrucción fiscal por estos hechos. La Contraloría, que también indica sobre el uso de bienes y recursos públicos que se ocuparon en esa madrugada. También la Defensoría del Pueblo ha emitido la información respectiva sobre impugnaciones que se realizaron en contra del defensor del pueblo una vez que fue designado como defensor del pueblo, que justamente alertaban de cierto comportamiento como maltrato, que tenía incluso denuncias y vulneración de derechos. Más allá de eso, mi estimada Carla, nosotros tenemos videos, tenemos las pruebas suficientes para este impulso de juicio político por vulneración de derechos en contra de una mujer como... Y este miércoles el defensor del pueblo, Freddy Carrión, fue notificado de su juicio político en la cárcel 4 de Quito. En los próximos 15 días el funcionario deberá presentar sus pruebas de descargo, así lo ha confirmado el prosecretario de la Comisión de Fiscalización, Santiago Begdash. Escuchemos. Actualmente hemos cumplido con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa con la notificación del proceso de la solicitud de inicio de juicio político al señor defensor del pueblo, Freddy Carrión. Actualmente, pues, él nos ha recibido siendo las 16 horas con 4 minutos
Hemos pedido al señor funcionario que asigne casillero electrónico para hacer más fácil el tema de las notificaciones. Sin embargo, no hemos podido tener un resultado favorable al respecto. La Comisión de Fiscalización en estos momentos empieza a recurrir plazos para la contestación del funcionario. En este caso tiene 15 días para contestar sobre las argumentaciones que han hecho los señores solicitantes, en este caso el asambleísta Guamaní y el asambleísta Vanegas. En lo posterior tenemos 10 días para actuar las pruebas. ¿Qué significa esto? Tendremos una serie de comparecencias y esperar recibir las afirmaciones de las entidades que sean oficiadas, y para lo posterior tener 5 días más para presentar el informe para el conocimiento del Pleno de la Asamblea. Para el próximo miércoles 18 de agosto se difirió la audiencia en la que se debían escuchar los testimonios anticipados de 3 personas dentro del caso que investiga el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Esto debido a que el juez Pablo Loaiza asistió en reemplazo del juez titular Felipe Córdoba para avanzar en la recepción de los testimonios anticipados solicitados por Fiscalía. El viernes pasado, en casi 11 horas de audiencia, se escucharon las declaraciones desde Estados Unidos del ex asesor de Petroecuador y familiar del ex contralor Pablo Celi, Raúl de la Torre, y del accionista de la empresa No Limit, José Luis de la Paz, mientras que en nuestro país rindió testimonio el accionista de No Limit, José Crespo. Y en este mismo proceso penal, el juez aceptó las acusaciones particulares presentadas por la Procuraduría General del Estado y Petroecuador, que ahora podrán actuar como parte procesal para reclamar indemnizaciones o reparación integral para el Estado. La Procuraduría acusa a 13 de los 15 procesados y Petroecuador a 11. Dejan por fuera a familiares y amigos de funcionarios involucrados, pero al igual que la Fiscalía, sí acusarán al excontralor Pablo Celi, a su hermano Esteban Celi, a Adolfo Augusto, hermano del fallecido exsecretario presidencial José Augusto Briones, y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores, entre otros. Notimundo. Información inmediata. Y este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te pierdas una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. Importa desde Estados Unidos con seguridad y facilidad. Con la Arbox tienes casillero gratis y asesoría en todo el proceso. Mayor información en www.laarbox.com y aprovecha el 10% de descuento en el flete con el código FM Mundo. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la encuentras en el Hospital Metropolitano. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. De lunes a viernes desde las 7 horas, Hola Mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Sabutza, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es. El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín. Estudiar donde siempre quisiste ahora es posible. Paga con tu tarjeta Visa y Mastercard Banco del Austro la matrícula o colegiatura de tus estudios o de la de tus hijos y participa por una beca de $3,000. Además, las compras con tu tarjeta Visa y Mastercard Banco del Austro en útiles escolares, mueblería, tecnología y más también te permiten participar por el reembolso de hasta $500. Tus tarjetas Banco del Austro te premian en tu regreso a clases. Visita nuestro sitio web www.bancodelaustro.com y revisa condiciones. Promoción válida hasta el 15 de octubre del 2021. De lunes a viernes de 14 a 16 horas, tómate un break y disfruta de Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Este miércoles en la Asamblea Nacional se dispuso la constatación del quórum para la reinstalación de la sesión 721, en la cual se resolverá el informe de posiciones relativo al juicio político de Pablo Celi, excontralor del Estado subrogante, por incumplimiento y arrogación de funciones, responsabilidad en el desvanecimiento de glosas y por estar inmerso en el proceso penal sobre delincuencia organizada. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Juan Lloret. Él es asambleísta de la Revolución Ciudadana y ponente del juicio político contra el ex contralor subrogante Pablo Celi. Asambleísta Lloret, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Muchas gracias, Freddy. Buenas tardes. Un saludo muy cordial para usted, también para María del Carmen y para la directa audiencia de Notimundo. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, asambleísta. Tras ese error cometido involuntario por desconocimiento o quizá por alguna otra razón, no está al caso el análisis de eso. Digo, tras este traspié de que no se pidió con el tiempo suficiente la ampliación de plazo para la emisión del informe correspondiente, ¿está en riesgo el juicio político a Pablo Celi o no? No, por suerte, estimado Freddy, gracias precisamente a una reforma que se llevó adelante en el periodo anterior, que también éramos legisladores, una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y precisamente en el artículo 82 y 83 de la Ley Orgánica se establece precisamente que cuando no se apruebe un informe dentro de la comisión, que lo que ocurría muchas de las veces, acuérdese usted que hacía algunas coberturas, habían 4 votos de un lado, 4 del otro, el informe quedaba en el limbo. Eso ya no puede pasar nuevamente en la Asamblea Nacional. Gracias a esos artículos, lo que se establece es que el Pleno conozca un resumen de las posturas, de las posiciones de los 9 asambleístas integrantes de la Comisión de Fiscalización. Es lo que estamos conociendo en este momento. Estamos sesionando a través de la virtualidad del Pleno de la Asamblea Nacional, precisamente conociendo esas posturas, y al final tiene que haber una resolución. La resolución tiene que ir en el sentido de darle viabilidad al juicio político
y poderlo convocar en los próximos 5 días a que Celi se pueda defender en la Asamblea Nacional. Esto es lo que trae consigo el cambio, es decir, que ya no se decide tampoco la suerte de quien es llamado a juicio político solamente en la Comisión de Fiscalización, sino que se expone a criterio del Pleno. Efectivamente, es el Pleno el que toma la decisión, la máxima instancia de la primera función del Estado. Yo espero que el día de hoy exista una votación, ojalá unánime, estimado Freddy, por todos los elementos de convicción que lo hemos expuesto durante algunas semanas. Yo me demoré cerca de 3 horas en la Comisión de Fiscalización de ir comprobando con elementos jurídicos, con elementos testimoniales, con pruebas documentales, cada uno de los causales para que se pueda llamar a juicio político a Celi. Y déjeme decirle, Freddy, yo me quedé corto porque cuando se lleva adelante las comparecencias salen a la luz una serie de elementos adicionales. Una red de corrupción que operaba y que sigue operando al interior de la Contraloría e inclusive fuera de ella, a las más altas esferas del poder, en el cual estarían involucrados inclusive el círculo cercano de Moreno. Entonces todos esos elementos han salido a la luz precisamente gracias al proceso que se ha llevado de juicio político. En este periodo de sustanciación del juicio político, donde se abrió un periodo de prueba de cargo y de descargo, ¿se ha podido evidenciar las acusaciones que formula usted como proponente del juicio político, asambleísta Lloret? Efectivamente, Freddy, y con sobra de merecimientos, es decir, argumentos que van desde, insisto, ámbitos jurídicos, en las pruebas testimoniales. No se olvide que por ahí estuvieron las principales autoridades del poder público en las diferentes funciones del Estado. Yo presenté 6 causales. El primero es la legalidad de Celi al frente de la Contraloría General del Estado. Eso quedó corroborado y comprobado con las acciones de personal, con las pruebas testimoniales que se recibieron en la comisión. El segundo tiene que ver con el desvanecimiento, digamos, de glosas en contra de Odebrecht. Se establecieron glosas en contra de funcionarios por el caso de Odebrecht, pero resulta que a la empresa, a todas luces corrupta y corruptora, no le pasó absolutamente nada. Pero eso no le corresponde más bien a Carlos Polid, que ejercía en ese tiempo la Contraloría General del Estado. Sí, pero adivine qué encontramos, estimado Freddy. Evidentemente sí, es en la época de Carlos Polid, 2016, 2015, pero adivine quién firmaba los exámenes que les establecían responsabilidades a los funcionarios, pero a esta empresa corrupta y corruptora no le hicieron absolutamente nada. Fue precisamente Pablo Celi como subcontralor general del Estado. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacía él si el contralor era Carlos Polid? ¿No será que había una suerte de, no sé, no quiero implicar ningún delito, pero es demasiada coincidencia que ejerciendo la titularidad de la Contraloría Carlos Polid, el firmante del desvanecimiento de esas glosas a las que usted hace relación, sea precisamente el contralor subrogante Pablo Celi, que después se quedó como titular de la institución? Justamente, él se quedó, bueno, primero hay que decirlo, él nunca fue titular, él estuvo por un acto de fuerza, no por un acto administrativo. No hay un acto administrativo que pueda sustentar a Celi dentro de la Contraloría. Mas, sin embargo, claro, eran de la misma época, de la misma leva, digamos. Cuando yo le pregunto, estimado Freddy, a Poli, de dónde le conocía a Celi, él me responde que se conocieron en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que trabajaron juntos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y desde ahí existe una relación, y es evidente, pues, ¿no? Quien firmaba precisamente esos exámenes especiales era el subcontralor, que en su momento era precisamente Celi. Todo eso está corroborado con pruebas documentales. Yo tengo los exámenes que él firma precisamente. Otro de los elementos que se pudo evidenciar, Freddy, es la grosera intromisión en la función electoral. Y no solo en la función electoral, sino también en el proceso electoral. Intentaron eliminar a 4 organizaciones políticas, destituir a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral. Todo esto dentro del periodo electoral. Y no solo eso, él se creía el emperador de este país. En medio del proceso electoral, entre la primera y la segunda vuelta, quiso retirar los equipos informáticos, acuérdense. Quiso hacer una auditoría informática. Todo eso se develó gracias a los testimonios de las diferentes organizaciones políticas, los representantes y también los miembros del Consejo Nacional Electoral. También hay el contrato firmado con Daniel Salcedo Bonilla.
ese oscuro personaje que está envuelto en el reparto de hospitales, en las fundas con sobreprecios de cadáveres. Con él se firma un contrato por $1.150.000 para servicios de comunicación y de publicidad. Todo eso también consta dentro del expediente y fue develado con una serie de irregularidades. Esta empresa no cumplía, digamos, con ciertos parámetros que estaban en los términos de referencia, tuvieron que hacer unas reformas, todo eso se dio al finalizar el año, es decir, en los meses de diciembre, entre el 20 y 25 de diciembre. Todas esas irregularidades salieron a la luz. Y el último, pues, por supuesto, lo que tiene que ver con delincuencia organizada, en la cual pedí la comparecencia de la Fiscal General del Estado, que develó una serie de elementos y sobre todo testimonios que están dentro del proceso en el ámbito jurisdiccional. Todo eso consta dentro del expediente de juicio político. Celi tiene que ser llamado a juicio, Freddy. Eso es lo que espera y aspira el pueblo ecuatoriano. ¿Se conocerá esa decisión del Pleno de la Asamblea esta misma noche, asambleísta Lloret? Sí, yo esperaría que sí, estimado Freddy. No se puede dilatar más este tema y dentro de los próximos 5 días, si es que hay un resultado favorable y ojalá unánime el día de hoy, dentro de los próximos 5 días se llevará adelante el juicio político a este personaje que ha dejado en muy mal predicamento a la Contraloría General del Estado. ¿Usted cree que el convencimiento que tiene usted como, en este caso, asambleísta proponente e interpelante de este juicio político, tengan el resto de colegas suyos asambleístas de las diferentes bancadas que ahora forman parte de la Asamblea? Mire, Freddy, de las intervenciones que yo he escuchado el día de hoy, de las diferentes fuerzas políticas, yo creo que hay un factor común. Y el factor común tiene que ver con el llamado a juicio político a Celi. Podemos diferir en las causales. Yo respeto los criterios de las diferentes fuerzas políticas. Yo, con suma claridad, durante, insisto, más de 3 horas, me ha tomado develar cada uno de los elementos de convicción. Más sin embargo, el fondo de todo esto, creo que hay un acuerdo común dentro del legislativo. Celi tiene que ser llamado a juicio y yo pelearé sobre todo por la censura, pero no solo por la censura de este funcionario, sino que el expediente en el cual se reciben todas esas versiones, todas esos testimonios y los nombres, la lista de Celi tenga que pasar a la Fiscalía General del Estado para que se lleven adelante los procesos investigativos, porque el pueblo ecuatoriano no solo exige esas sanciones, que son sanciones morales, sino también la recuperación de esos recursos que son del pueblo ecuatoriano, por supuesto. ¿Usted cree que las indagaciones, vale decir, las investigaciones hechas por la Comisión de Fiscalización traen elementos nuevos que la Fiscalía no conoce en el ámbito penal? Yo le pregunté a la señora Fiscal General del Estado, cuando estuvo en la comisión, ¿por qué no están algunos nombres de funcionarios al interior de la Contraloría General del Estado que, según los testimonios, tenían relación precisamente con las órdenes que daba Celi? ¿Por qué no están dentro del proceso del caso Las Torres? Ella nos supo indicar que existen 18 indagaciones adicionales previas que, como están en etapa de son de reserva, no se pueden revelar. Yo esperaría, Freddy, que todos esos nombres de esa red de corrupción que sigue operando al interior de la Contraloría e incluso fuera de ella puedan estar dentro de esas 18 indagaciones. Y si no, caso contrario, este expediente va a reforzar precisamente el trabajo que ya tiene que hacerlo en el ámbito jurisdiccional. Pues esa aspiración suya con seguridad es la de todos los ecuatorianos, que se desmantele toda organización de corrupción en toda institución pública, no solamente en la Contraloría. Hablemos finalmente de las implicaciones que tendría Pablo Celi, detenido en la cárcel 4 por disposición judicial en ese caso. Si es efectivamente censurado, destituido ya no puede ser porque él ha renunciado a su cargo, pero si es censurado efectivamente por la Asamblea Nacional, ¿cuál es la sanción que tiene? Bueno, en la ley de la función legislativa, en la propia Constitución, se establece en el artículo 131 que puede ser llamado a juicio político por incumplimiento en sus funciones. Eso, si es que es censurado, al final se le impide, digamos, ejercer un cargo público por los próximos 2 años. Es una condena más de carácter moral, evidentemente. Lo importante de todo este proceso es que saca a la luz otros elementos adicionales, que incluso no estaban en mis causales, estimado Freddy. Por ejemplo, el desvanecimiento de glosas de Claro, $111 millones,
el desvanecimiento de glosas en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, saca otros elementos a la luz, como por ejemplo la solicitud de cerca de $250,000, que nos dijo un testimonio la viceprefecta de Pastaza, que le habían pedido para que se pueda ratificar la destitución del prefecto de Pastaza y que ella pueda subir. Le habían pedido $250,000 a un funcionario de la Contraloría. Ella habló con Celi por 5 ocasiones denunciándole este tema y no se hizo absolutamente nada. Esos elementos, por ejemplo, seguramente pueden ser nuevos para la Fiscalía. Entonces, todos esos elementos que salen a la luz, al final del día tienen que ir al ámbito jurisdiccional, más allá de la censura, más allá de la censura moral, del impedimento para ejercer cargo público. Lo que devela este juicio político es precisamente todos esos elementos. Y hay uno adicional, Fred. Si no hubiésemos presentado el juicio político, Celi seguía en este momento despachando desde la cárcel. Es más, Valentina Zárate, cuando llega a la comisión, ella nos dice, yo le fui a visitar 2 veces a Celi. La primera para que me firme mi acción de personal, y la segunda para presentarle la renuncia. Lo mismo hizo un ciudadano que hoy dice que está al frente de la Contraloría General del Estado. Entonces, todas esas cosas han servido, todo este juicio político ha servido para que la presión social y lo que implica un juicio político, este funcionario tenga que renunciar a la Contraloría General del Estado y, por supuesto, luego vendrán la censura moral y, por supuesto, las acciones jurisdiccionales. Si hoy se pronuncia el Pleno de la Asamblea por el juicio político en contra de Pablo Celi, ¿cree que este se lleve a efecto la próxima semana entonces? Sí, hay plazos que están establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La presidenta de la Asamblea Nacional tiene 5 días. Tiene que ser notificado con 72 horas de anticipación el señor Celi para que se defienda el legítimo derecho a la defensa y comunicados también quiénes van a ser los interpelantes del juicio político. Entonces, hay que seguir el debido proceso. Yo en eso, soy garantista al máximo nivel. Hay que cumplir con el debido proceso y con lo que establecen las leyes de la República. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, las expresiones del ingeniero Juan Lloret, él es asambleísta de la Revolución Ciudadana, proponente del juicio político en contra del contralor subrogante, ex contralor subrogante Pablo Celi. Muchas gracias por habernos atendido, asambleísta Lloret. No, a ustedes, Freddy, muchas gracias por el espacio, a quienes hacen Notimundo y, por supuesto, a la directa audiencia por la paciencia que nos han tenido en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias también a usted. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín. Compra, compra y compra en Estados Unidos porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox. FM Mundo, la radio de las noticias. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y desde este jueves 12 de agosto el precio del diésel subirá a 4 centavos de dólar y se venderá a 1.60 el galón. Por otra parte, en la gasolina extra y Ecopaís se incrementarán 10 centavos de dólar. El presidente Guillermo Lasso se pronunció al respecto en una entrevista con José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Vamos a derogar el decreto de los combustibles, no lo vamos a hacer, porque eso le causaría un grave daño al Ecuador. Yo quiero explicarles personalmente y decirles, si lo derogamos, se cae lo que hemos avanzado en materia económica y de imagen internacional. No digo que no vamos a focalizar el subsidio, lo vamos a hacer en los próximos 2 meses, porque se requiere de unos sistemas operativos, tecnológicos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, saludamos a esta hora al economista Larry Yumibanda. Él es presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales y de la radio, ¿no? Economista, el presidente Guillermo Lasso ha sido pues contundente en su respuesta a aquellos pues sectores, gremios, al movimiento indígena que ejercen presión para que este decreto que establece la banda de precios para regular los combustibles sea derogado. A pesar de los anuncios de esta marcha que ya ha iniciado, que se ha dejado en claro que pues no hay marcha atrás, y sus explicaciones o justificaciones, como quieran tomarlo, son que esto pues supondría un perjuicio mayor económicamente hablando para el país y además se perjudicaría también la imagen internacional. Esto con referencia, por ejemplo, al incremento en el índice de riesgo que podría generarse debido a eliminar el decreto. Bueno, cuando se tomó la decisión en mayo del año pasado, se expresó en ese entonces por el presidente Lenín Moreno de que se eliminaba en un 90% en algunos combustibles, lo que tiene que ver con el subsidio prácticamente, y se ofreció el tema de la focalización. Entonces, el tema radica en que si llegamos a derogar el decreto, obviamente, imagínense, todo el subsidio para todo el mundo estaría más o menos oscilando entre 3.000 a 4.000 millones de dólares por año. Entonces, lo que se busca es que, de acuerdo a los ingresos que ha tenido el gobierno, producto del excedente en lo que es la comercialización del crudo, una parte sea para financiar la focalización, especialmente en el sector de los transportistas, especialmente la transportación urbana, y también para ciertas industrias muy sensibles de carácter artesanal, que por ejemplo requieren del diésel, por ejemplo, para sus actividades cotidianas y que de alguna otra forma contribuyen con la economía del país. Pero escuchando el audio, bueno, dice que lo va a hacer en 2 meses. Ojalá sea efectivo esa declaración y termine de alguna vez por todas este tema de la focalización. ¿Usted está de acuerdo entonces en que no se derogue este decreto ejecutivo, que no se derogue esta banda de precios, pero que sí se apresure, digamos, una focalización y que no solamente se considere como se ha dicho, porque el presidente de la República habla únicamente de esta focalización para el transporte público, pero para nadie más, ha sido muy enfático en eso y definitivamente tal vez sí se necesite considerar a otros sectores. Usted hace un momento mencionaba a algunos, también por ejemplo el sector agrícola podría o debería ser considerado. Pero por supuesto, los que usen por ejemplo el diésel como materia prima para sus procesos de producción, en cuanto a lo que es la movilización, el uso de tractores, claro que sí, pero eso ya depende de un estudio, ¿no? Han tenido, este tema ya viene hablándose desde aproximadamente más de un año. Así y no es. han dado solución sobre esta problemática. Por eso es el tema de las huelgas, las manifestaciones, porque los transportistas, especialmente la transportación urbana, intercantonal, interprovincial, tanquean todos los días diésel, por ejemplo. Entonces, ahí se ha anunciado, por ejemplo, el incremento del diésel, y eso implica, más o menos, un incremento importante
dentro del costo total de la transportación urbana, pública, de más o menos, dentro del componente del costo total, estamos hablando de un 15 o un 20%. Estamos hablando del que es un rubro fuerte que sí incide en el precio, es por eso que están pidiendo el incremento de los precios de los pasajes. Entonces hay que ser más efectivos y más eficientes en el momento de la determinación de la focalización, porque si no, lastimosamente las protestas van a continuar. Hay que terminar con esta situación y de hecho creemos que la focalización debe darse en el menor tiempo posible. Usted habla de un incremento importante de aproximadamente el 15%, sin embargo, el primer mandatario habla de que los transportistas urbanos destinan aproximadamente entre el 2 y el 5% de los costos totales de sus presupuestos a los combustibles. ¿Cómo se puede determinar realmente qué porcentaje se dedica a esto? Nosotros sacamos la información en función de una encuesta que nosotros desarrollamos hace mucho tiempo. Estamos hablando aproximadamente hace un año. Y también hemos revisado investigaciones de la parte de algunos docentes de algunas universidades con respecto a este tema. O sea, el gobierno dice que tiene alguna cifra, ojalá lo transparente. La cuestión es que el presidente hace una cuestión de un cálculo promedio. Lo que yo estoy diciendo es la transportación urbana, pública. Lo que dice el presidente se refiere a todo tipo de transportación. Entonces hay que ir revisando, porque para unos depende del kilometraje y depende de las rutas, consume más combustible y por lo tanto el costo aumenta. Entonces eso es una cuestión de carácter técnico que tienen que haber mesas de trabajo para que se determine de alguna vez por todo el tema de la focalización. Hay mesas de trabajo actualmente, hay mesas de trabajo, se lo está revisando supuestamente con los transportistas. Lo que pasa es que todavía no se llega a definir cuál puede ser el mecanismo. De hecho, hay algunas opciones en la mesa. Una de las opciones que ha sido presentada por parte de los transportistas es que se dé la focalización a través de la facturación. Esto lo había dicho Abel Gómez, que es presidente de la FENACOTIP. ¿Esa puede ser una buena opción? Puede ser una buena opción. El uso de la tecnología va a ser fundamental para el tema de la focalización. Pero, insisto, ya para el próximo mes los precios de los combustibles tendrán que bajar, porque actualmente el precio del petróleo ha bajado de $73 por barril, de acuerdo al precio del crudo WTI, a $68 por barril. Entonces, este incremento se debe porque los precios que se consideran más o menos hace 20, 25 días atrás, hace que se den este incremento. Pero ya para el próximo mes, ojalá los precios vayan hacia la baja. Es decir, para el 11 de septiembre tendríamos en cambio una baja en el precio de los combustibles. Si sigue manteniéndose el precio en $68, $69 por barril del petróleo WTI, tendría que bajar en este caso el precio de los combustibles. Ahora usted, coméntenos un poco cuál es su opinión, qué considera usted, hace un momento hablábamos acerca de este mecanismo, sí quisiera conocer cuáles son sus criterios acerca de las mejores opciones que podrían manejarse en este momento, porque eso es clave en las negociaciones que se están dando en las mesas de diálogo entre el gobierno y los transportistas. A ver, primero que definan cuánto va a ser el monto de subsidio para sectores sensibles, especialmente los transportistas. Segundo, el tema de la base de datos. Tenemos el software que van a utilizar para la implementación de la focalización. Cuarto, las reuniones, en este caso, con las gasolineras para de otra manera articular con la base de datos que tenga el gobierno y hacer más efectivo el tema del subsidio. Pero ojo con lo que le voy a decir. Esto porque el precio está más o menos entre $65 hasta $75, que es de alguna otra forma manejable, pero si el precio llega a dispararse a $100, a $120, que puede darse el caso de algunos pronósticos, aunque habrá que ver qué es lo que pasa de cara a los próximos meses, cuidado, el precio se dispara del diésel por encima de los $2 y la Eco Extra y la Super también se disparan, y ahí sí vendría un impacto mayor que de alguna otra forma el gobierno tendría que tener un colchón y preparado alguna estrategia de congelación de los precios, porque ya se le iría de las manos y eso sí generaría una fuerte inflación en nuestra economía, con incrementarse los precios de los principales productos de la canasta
familiar, ¿no? Pero economista, justamente para eso está el sistema de bandas, porque este sistema lo que hace es que evita que hayan esos aumentos drásticos que usted prevé que podrían darse. No, el sistema de bandas solamente funciona de manera eficiente cuando los precios tienen una pequeña volatilidad. Pero cuando se da una volatilidad hacia el alza, lastimosamente el sistema de bandas es ineficiente. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado. El gobierno igual tiene que tener una reserva en caso de que llegue a pasar. Si no se da, no pasa absolutamente nada. Seguimos con el sistema de bandas. Entonces seguimos trabajando con el asunto de las mesas de trabajo. Pero también, si el precio va hacia la baja, ahí sí, lastimosamente, los precios de los combustibles tienen que bajar, pero el gobierno se va a perjudicar porque lastimosamente va a tener que de alguna otra manera medir el impacto de las pérdidas porque el precio de los combustibles bajó. Por eso es que es interesante establecer efectivamente con los trabajadores en un marco previsible. Obviamente en este corto plazo, me refiero hasta el cierre de este año, los precios se van a mantener estables en cuestiones del precio del crudo, pero ¿quién discute que puede haber alguna cuestión en Medio Oriente o en alguna parte de otro mundo donde se dispara una media guerra y comienza a dispararse el precio del crudo? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cuándo considera usted que se debería llegar máximo a un acuerdo sobre el tema de la focalización? Yo aspiraba que hubiera sido esto resuelto en agosto de este año, pero el presidente ha dicho que lo va a tratar hasta 2 meses. Estamos hablando de que por menos por octubre tendríamos conocimiento de cómo va a ser el plan de focalización. Esto justamente para tranquilizar al sector del transporte, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el movimiento indígena, que no contempla, digamos, negociaciones, no contempla el tema de la focalización, estrictamente dice que lo que se debe hacer es justamente derogar ese decreto, eliminar este decreto que establece pues la banda de precios? ¿De alguna manera usted cree que se pueda llegar también a un acuerdo en el que quede en evidencia, digamos, que los determinados sectores no van a ser afectados en su economía? Es que justamente en ese decreto se estableció los mecanismos de la focalización. Así y eso no se ha cumplido. Y eso no se ha cumplido lastimosamente. Y me imagino que los dirigentes de la CONAIE están planteando el tema de la focalización. Yo lo he escuchado en algunos medios de comunicación y ellos plantean la focalización de los combustibles. Esperemos que se reúnan y lleguen a un acuerdo, porque tampoco las paralizaciones le hacen bien al país. Se pierde mucho dinero, se pierde mucho trabajo y lastimosamente en una economía que se aspira a recuperar una vez que hemos pasado la peor caída de la actividad económica en el año 2020, el menos 7.8%, lo que aspiramos todos los ecuatorianos es que exista el trabajo, ¿no? Que continúe el trabajo. Así es, justamente las paralizaciones lo que hacen es complicar la economía de los países. Ahora, de alguna manera ha habido durante este tiempo, este año que ha estado funcionando este sistema de bandas, ¿cómo se puede analizar, digamos, el impacto que ha podido tener en aumento de precios, en forma general, no digamos en una inflación? ¿Ha sido representativo? ¿No lo ha sido? ¿Hasta qué punto ha llegado a afectar la economía? Le voy a ser sincero, el sistema de bandas no ha funcionado porque desde mayo del 2020, que el diésel, por ejemplo, estaba $1, ahora está en $1.60. Entonces sobrepasó el 5% del techo, o sea, estamos hablando de un incremento del 60%, o sea, el sistema de banda no funcionó. Pero de alguna otra forma es una guía, han ido subiendo la banda más arriba, el techo lo han hecho más alto, pero eso tiene que de alguna otra manera ser revisado con otro mecanismo, pero... ¿Con qué mecanismo? Hay que mantener los equilibrios. El tema es que mantener los equilibrios. O sea, ¿pero con qué mecanismo podría variar? Dejar la libre flotación, de los mercados sujetados a los precios del barril de petróleo, pero tener una reserva en caso de que llegue a pasar un incremento desmesurado, en este caso el precio del petróleo, para de alguna otra forma contener los procesos inflacionarios que se podrían generar con el incremento de los precios de los combustibles. Entonces, todos los países, por ejemplo, dejan a libre flotación la determinación del precio de los combustibles. Y Ecuador no puede ser la excepción. Es decir, tener opciones adicionales para contener precios y no solamente el sistema de bandas como único mecanismo.
habrá que establecer, por ejemplo, primero la libre fluctuación, pero si en caso llegue a pasar un incremento desmesurado del precio del barril de petróleo, establecer controles de precios, ¿no? Para no afectar la economía ecuatoriana. Esperemos que sea así. Estaremos también pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Supuestamente tendremos en aproximadamente 2 meses un acuerdo ya en cuanto a la focalización que se dará este subsidio a los combustibles para justamente sectores como el transporte público, que es uno de los más afectados, pero también que se considere, esperamos, como lo hemos conversado en esta entrevista, otros sectores que también pueden ser afectados por el aumento de los combustibles. Le quiero agradecer al economista Larry Yumibanda, el expresidente del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio informativo. Economista. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Notimundo. Información inmediata. Este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te pierdas una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos ya al 098-475-3529. Pon tu marca en las mejores voces. Consigue el éxito que buscas por medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al WhatsApp de ventas 099-003-8000. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de... Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable. Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El brasileño Ronaldinho Gaúcho le deseó al argentino Lionel Messi, con quien coincidió en el Barcelona, muchos momentos de alegría en el Paris Saint-Germain, al que, tras sumarse también el español Sergio Ramos, colocó entre los favoritos para ganar la próxima Liga de Campeones. Es una alegría muy grande haber jugado en estos dos clubes y ver ahora a mi amigo vistiendo esta camiseta. Que vengan muchos momentos de alegría, Leo Messi, afirmó Ronaldinho en sus redes sociales. También me quedo feliz con mi socio Sergio Ramos en el equipo. Es un super elenco. Vuelo a Champions, jaja, añadió Ronaldinho, quien acompañó su mensaje con una de las imágenes de la estrella rosarina a su llegada a la capital francesa. Ronaldinho, hoy con 41 años, militó en el Paris Saint-Germain entre 2001 y 2003, en la que fue su primera experiencia en el fútbol europeo, para después recalar en el Fútbol Club Barcelona, donde estuvo 5 años y se convirtió en ídolo de la afición culé. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música. Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Inicio del espacio publicitario. ¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa. El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Banco del Austro reactiva tus sueños. Es tiempo de cumplir tus objetivos. Tenemos el crédito ideal que se ajusta a tus necesidades. Para tu auto nuevo, para ese viaje anhelado, para continuar tus estudios, para tu negocio o incluso tu propia casa. Tú pones la idea y nosotros el capital. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Contamos con los mejores plazos y tasas del mercado. Banco del Austro reactiva tus sueños. De lunes a viernes de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Las movilizaciones convocadas por el gremio sindical del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, en contra del gobierno nacional y políticas económicas cuentan con la presencia de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y del movimiento Pachacutic. Esta tarde, Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, EDOCUT, manifestó que Ecuador necesita decisión política para crear empleo. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo. Mire, para crear empleo aquí en este país necesitamos decisión política. Decisión política. Eso es lo que queremos que haya. Primero, la vacuna para todo el Ecuador. Eso estamos planteando. La vacuna para todo el Ecuador. Dos, un acuerdo, una minga nacional para un plan económico. Tres, que el gobierno diga al país, no al FUT, no a los trabajadores organizados. ¿Dónde están los corruptos que lo vive planteando dentro de ese nivel? El vicepresidente dice que la salud está enferma. Usted lo ha oído. Claro que está enfermo, porque no le dan el presupuesto para los hospitales públicos. Eso es la verdad. Dentro de todo esto, nosotros queremos decirle al gobierno, al Seguro Social tiene que pagar, porque el seguro ya no va a ser caja chica del gobierno de turno o de los gobiernos como se lo ha venido haciendo. Eso es lo que nosotros hemos venido planteando. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, dijo que el presidente Guillermo Lasso está ofuscado en estigmatizar, perseguir y criminalizar seguramente. Lo dijo así, escuchemos a Leonidas Issa. Al presidente Lasso le quiero decir, todo el mundo, todo el país sabemos, por ejemplo en el tema de la Contraloría, hay una responsabilidad del Contralor en este momento que está en juicio político y pretende trasladar en este caso la responsabilidad a los manifestantes. Entonces hay una política de mentiras aquí que está sosteniendo el presidente Lasso y no me parece correcto que en este momento, que nosotros jamás le hemos pretendido en absoluto, ni siquiera perder el respeto del presidente, pero el presidente está ofuscado en estigmatizar, en perseguir y en este caso para criminalizar seguramente. Bueno, vamos a ver la cruda realidad de los ecuatorianos que tenemos. Y desde esta mañana los alrededores de Carondelet son resguardados por agentes de la Policía Nacional ante la presencia de manifestantes que rechazan el incremento de los precios de los combustibles y las reformas a la ley de educación. Esta tarde se registraron daños en los cercos de seguridad. Al respecto, la policía informó que se mantiene el control del orden público pese a las agresiones en contra de los servidores policiales. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, anunció que este miércoles firmará una declaratoria de emergencia focalizada con el fin de acelerar la adquisición de medicamentos para 135 unidades médicas de tercero, segundo y primer nivel del país. Escuchemos. Esta emergencia focalizada y centralizada está enfocada
a la adquisición de medicamentos en el menor tiempo para garantizar la atención de la salud de los pacientes en las diferentes casas de salud del Ministerio de Salud Pública. Se han priorizado 123 medicamentos. Esta priorización ha sido hecha en base a criterios técnicos y médicos. Se busca que las unidades de salud cuenten primero con los medicamentos llamados esenciales, vitales oncológicos, antibióticos y analgésicos, y también para atención de enfermedades catastróficas. Además, reiteró que el gobierno alcanzará y sobrepasará el objetivo del plan vacunación 900 gracias a la donación por parte de España de 101.760 dosis de AstraZeneca y la llegada de 2 millones de vacunas Sinovac. Escuchemos nuevamente a la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón. Este viernes llegará una donación importante que nos ha hecho España, a la cual estamos muy agradecidos, de 101.760 dosis de la vacuna AstraZeneca. Además, este sábado está prevista la llegada de otras 2 millones de dosis de Sinovac, con lo que podremos avanzar con nuestro objetivo de inmunizar a más de 9 millones de personas en 100 días. La próxima semana recibiremos otras 2 millones de Sinovac, que nos permitirá alcanzar y sobrepasar nuestros objetivos. Este miércoles el gobierno nacional lanzó oficialmente el plan educativo del país. En el encuentro, la ministra de Educación, María Brown, expuso un balance actualizado y aseguró que el Ejecutivo coordina acciones para mejorar la calidad de este derecho en beneficio de los ciudadanos. Escuchemos parte de las declaraciones de la ministra de Educación, María Brown. Hoy, más de 184,000 estudiantes de entre 14 y 18 años están fuera del sistema educativo, al menos ese número. Cerca de 10% de personas de 15 a 17 años no estudian ni trabajan, son los que se denominan los ninis. Si bien a nivel escolar contamos con muchas figuras técnicas, varias tienen más de 30 años de vida y no todas responden a las necesidades actuales del sector productivo. Además, no todas se encuentran disponibles a lo largo del territorio nacional, privando a los estudiantes y a sus familias de los derechos de elegir, del derecho a elegir la educación que ellos prefieren y la figura profesional que prefieren. En tanto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, felicitó la gestión de la autoridad encargada y ratificó que el gobierno tiene el objetivo de mejorar la educación. En su discurso, el jefe de Estado ofreció disculpas a los asistentes y dijo que no puede dejar de reaccionar ante nuevos hechos de corrupción identificados por su mandato y cometidos por gobiernos anteriores. Hay en la Corporación Financiera Nacional una empresa que recibió un crédito de $75 millones, que no paga el capital, que dice que paga los intereses. En lugar de haberle dado a una sola empresa que no paga el crédito por $75 millones, hubiéramos podido emprender algo más de 10.000 créditos para jóvenes emprendedores como ustedes, que hoy se presentan esta mañana aquí con mucho orgullo por los estudios realizados. Ahí está la inequidad de este país, ahí está la desigualdad que se construye sobre la base de tráficos de influencia en el Ecuador. Contra eso queremos luchar. No puede ser posible que un banco de propiedad del Estado haya financiado al equipo de fútbol favorito del presidente de la República de la época, que tiene derecho a tener su equipo de fútbol favorito. Lo que no tiene derecho es haber utilizado dinero público para auspiciar a su equipo de fútbol favorito, cuando muchos niños en el Ecuador a esta hora del día no han... El presidente Guillermo Lasso también rechazó lo que calificó como el cometimiento de ilícitos por parte de funcionarios del gobierno del expresidente Correa y aseguró que la corrupción afecta al desarrollo del país. Una vez más, Guillermo Lasso. ¿Dónde estuvo la Contraloría General del Estado para advertirnos a los ecuatorianos que se estaban desperdiciando $1.000 millones? De lo que tenemos conocimiento
Eso se la manejó como caja chica para financiar las giras presidenciales del presidente de aquella época. Esto no puede ser. Esto no puede ser y esto no puede continuar así. Y de hecho, nos hemos planteado la meta de que no continúe de esa manera. Imagínense lo que hubieran significado $1.000 millones invertidos en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Imagínense lo que hubiera significado invertir $1.000 millones en la educación técnica en el Ecuador. Y al respecto, Rafael Correa reaccionó a esta acusación de Guillermo Lazo en relación a un crédito entregado desde el Banco del Pacífico a Emelec durante su gobierno y dijo que se trata de una infamia. Agregó, es un absurdo sostener que un presidente está al tanto de auspicios y créditos de un banco a un equipo de fútbol. Pruebe sus infamias. Estaremos esperando. Parece Moreno 2.0, finalizó Correa. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roga. Inicio del espacio publicitario. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín. FM Mundo, la radio de las noticias. Fin del espacio publicitario. Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. La ex presidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, encarcelada desde marzo pasado, fue trasladada este miércoles a un hospital para una valoración clínica, luego de conocerse que el Instituto de Investigaciones Forenses recomendó que le hagan estudios cardiológicos. Áñez fue llevada al Hospital del Tórax en La Paz sin que las autoridades penitenciarias comuniquen sobre el hecho a los familiares o a los abogados, y tuvo que avisar a uno de sus abogados con un teléfono prestado. Así lo denunció su hija Carolina Rivera. Luego de la atención fue trasladada nuevamente al penal de Miraflores en una ambulancia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reunirá en diciembre mediante videoconferencia a jefes de Estado y de Gobierno para una cumbre por la democracia. Una cita que se vislumbra como un desafío a China y una alternativa al encuentro tradicional del denominado G20. La reunión virtual, el 9 y 10 de diciembre, congregará a jefes de Estado y de Gobierno, así como representantes de la sociedad civil y del mundo económico de un diverso grupo de países democráticos, afirmó la Casa Blanca en un comunicado. Chile inició este miércoles la administración de terceras dosis de vacuna contra el COVID-19 para los mayores de 86 años que recibirán una inyección adicional de AstraZeneca en el marco de un plan que pretende reforzar la inmunidad de los mayores de 55 años.
El presidente Sebastián Piñera anunció que hoy arranca con las dosis de refuerzo y dijo que se trata de un proceso que espera incluir a 2 millones de personas antes del mes de septiembre. En los próximos 10 días podrán acceder a una tercera inyección todos los mayores de 55 años que fueron inmunizados con la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac, fórmula que ha recibido el 72% de la población, además de las personas inmunocomprometidas. Un postor privado anónimo ofreció hasta $120 millones por la compra del terreno de más de 7,600 metros cuadrados en Surfside, Miami-Dade, Estados Unidos, donde estaba el edificio que se derrumbó el pasado 24 de junio con el resultado de 98 personas muertas. La oferta se conoció este miércoles en una audiencia sobre múltiples demandas interpuestas en los tribunales contra la asociación del condominio Chaplain Tower South de 12 pisos que tenía problemas estructurales desde por lo menos 2018. Un sismo de magnitud de 5.1 en la escala de Richter sacudió este miércoles la costa nicaragüense del Pacífico. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron víctimas ni daños materiales. El temblor se registró a las 11:11, hora local, y su epicentro se localizó en alta mar, 40 kilómetros al suroeste del balneario Pochomil, departamento de Managua, en el Océano Pacífico, según detalló el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Una sismóloga del país precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 31 kilómetros y explicó que fue causado por el choque entre las placas Cocos y Caribe. Y la tormenta tropical Fred, la sexta de la temporada de huracanes en el Atlántico, se dirige hacia República Dominicana, así lo informó este miércoles el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El ciclón se sitúa a unos 40 kilómetros al sur-sureste de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Fred se mueve en dirección oeste-noreste a cerca de 26 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de unos 75 kilómetros por hora y algunas ráfagas más fuertes. La entidad emitió una alerta de tormenta tropical para ese país en 2 zonas, en la costa meridional, desde Punta Palenque hacia el este, y en el norte desde la frontera con Haití hacia el este también. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. El Consejo de la Judicatura alertó que estructuras delincuenciales que comienzan a salir de la luz pretenden desviar la atención hacia ese organismo en lugar de a los verdaderos responsables de los hechos. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, cree que es necesario realizar una valoración de los jueces, pues preocupa lo que está ocurriendo en el sistema judicial. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora está con nosotros en línea directa el doctor Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Rodas, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Freddy, buenas noches, un saludo cordial a usted y a la audiencia de este programa, buenas noches. Gracias por su tiempo, doctor Rodas. La preocupación que usted tiene nace exclusivamente en el escándalo que se ha producido alrededor del municipio de Quito. En realidad no, porque había varios indicios que se habían señalado en otros casos de similares comportamientos. Lo que pasa es que el proceso Yunda evidenció una realidad y la evidenció de manera frontal. El hecho de que el supuesto sorteo, que ahora sabemos que no es tal, va direccionado a determinadas personas con finalidades y objetivos clarísimos, de tal manera que el tema es un tema absolutamente recurrente a mi modo de ver.
Y le hemos dicho el día de hoy en la tarde, quiero comentarle que la Comisión Nacional Anticorrupción, vía Zoom, tuvo una reunión con la presidenta de la Judicatura en esa tarde, y le hemos dicho nuestras preocupaciones en el sentido de que, si bien hay que investigar, no hay que irse por el lado menos adecuado, porque parecería que allí hay 1 o 2 funcionarios que no tienen nada que ver en el asunto, sino que hay que subir a buscar en el entramado de la propia institucionalidad qué es lo que está ocurriendo y quiénes son los causantes de estas conductas. ¿Usted cree, doctor Rodas, que no solamente son responsables los jueces que tuvieron para sí el direccionamiento de tal o cual causa, sino que hay una estructura dentro del Consejo de la Judicatura que así lo permite? Podría ser así. Y yo le puse como un ejemplo a la doctora Maldonado esta tarde diciéndole, esto viene de atrás, porque cuando le enjuiciaron a la Comisión Anticorrupción y nos sentenciaron a 1 año de prisión, tenían listo el documento que ingresaron y le entregaron a una juez para que lea el texto de la sentencia. Allí ya nosotros advertimos que había un manejo inadecuado, y de estos son 5 años atrás. Algo parecido al caso denominado Chucky 7 en Guayaquil contra Diario El Universo. Ese es otro caso que usted lo acaba de señalar muy bien, Freddy, nos recuerda en términos de memoria histórica ese acontecimiento. De tal suerte que hay que hacer una investigación prolija, adecuada, que llegue a los verdaderos autores de estas resoluciones que son de carácter política y económico, de claro escozor para la opinión pública, pero también que tienen que ver con el entramado de los sectores que ejercen el poder político o económico en su momento en el país. Yo creo que allí está el tema de la verdadera investigación, para no quedarnos culpándole a una secretaria, ahora que está de moda culpar a alguna secretaria. Yo creo que hay que llegar a las cabezas de quienes han actuado de esta manera. Por ello, también le comento, Freddy, que le pedimos hoy nuevamente a la doctora Maldonado, ella lo recibió de la mejor manera la sugerencia, que es importante seguir en el proceso de la evaluación a los jueces. Esto es importante, porque va a permitir tener una idea de quiénes mismos son las personas que ejercen justicia en este país, a efectos de que la justicia sea efectivamente transparente. El tema es que no necesariamente la evaluación arroja este tipo de situaciones, porque a veces ocurre que los jueces que no deben ser tales son los más presurosos y, cuantitativamente hablando, son los que más casos resueltos tienen. Así es, pero una evaluación llevada no solamente en términos de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo, creo que puede dar ponderaciones. Y no hay peor diligencia que la que no se hace en tanto se trata de corregir este tipo de circunstancias tan complicadas que se han evidenciado en el caso Yunda. Eso es evidente, de tal suerte que aspiremos que esta sea una búsqueda de la verdad, que es uno de los caminos, no es el camino. Los otros caminos hay que irlos construyendo a propósito de la acción de Contraloría Social de la ciudadanía en su conjunto al comportamiento de los jueces, entre otras actividades e iniciativas, de tal suerte que de lo que se trata es de que el país pueda confiar en el sistema judicial, sabiendo que allí no se esconde nada y sabiendo que allí es lo de que se podría aspirar, se ejerce justicia. Caso contrario, pues la corruptela sabe que puede esconderse detrás de los entretelones de aquellos que dicen que llevan hacia adelante la justicia. Estamos dialogando con el doctor Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Rodas, quisiera destinar estos pocos minutos que quedan a obtener de usted una reacción en torno a lo denunciado en las últimas horas por el presidente Guillermo Lasso. Lo hizo inicialmente en la entrevista que concedió al director del portal de Internet Cuatro Pelagatos, José Hernández, y luego en presentaciones públicas del día de hoy ha reiterado. Me refiero exclusivamente a lo que el presidente ha denominado un club de beneficiarios de la Corporación Financiera Nacional, y ha puesto como ejemplo un solo destinatario de un enorme crédito de $75 millones por parte de la CFN,
que no está pagando el capital, que está pagando solamente el interés de ese crédito. Y otra novedad atada a este tema que es parecida, y es el hecho de que se habría financiado con dinero público del Banco del Pacífico, que siendo una entidad privada es de propiedad estatal, a un club deportivo y que tiene el mismo comportamiento aparentemente que Aymora, que no se paga oportunamente, entre otros temas que ha denunciado el presidente Lasso. Son denuncias que no hacen sino demostrarnos que las entidades públicas que deben atenderle al país y a los ciudadanos terminan siendo reductos de objetivos delincuenciales. Lo de la corporación financiera es inaudito. Habría que inmediatamente establecerse el listado de quienes fueron beneficiados, porque no solamente es el caso de la entidad que debe 75 millones, sino hay muchísimas más. El tema del SRI, los deudores del SRI que tienen acumulados 1.500 millones de dólares y que nadie les cobra. No estamos hablando de una cifra menor, que es un poquito más que los 75 millones, ¿no? 1.500 millones que nadie les cobra en el SRI a las empresas que están allí a buen recaudo. Y bueno, lo otro es un hecho que seguramente no es un monto grande, pero que demuestra la falta de ética. Y yo le quiero decir, Flavio, una cosa: la lucha contra la corrupción no solamente es escandalizarnos, lo digo en general, no por lo dicho por el presidente en general, escandalizarnos frente a algo que es grande o algo que es pequeño, es escandalizarnos frente a una conducta que olvida que los recursos públicos son para el público, para el país, para todos, y no es para beneficio de alguien o de alguno, y que cuando se descubren estas cosas, más que escandalizarnos, debe actuarse con el peso de la ley para que no puedan escaparse aquellos que han hecho del cargo público o de la institución pública un punto de festín, y además en momentos en que la penuria económica en el país es muy grave y es latente. Es lamentable que en cualquier institución pública a la que se hurgue un poco se va a encontrar por lo menos anomalías, por lo menos irregularidades, sino delitos, sino actos de corrupción, doctor Rodas, y por eso es muy importante el trabajo que hace usted junto con el resto de connotados ciudadanos, que es el hecho de investigar, desempolvar casos de corrupción, exponerlos públicamente y presionar por correcciones. Queremos agradecer al doctor Germán. El mérito, ¿sabe cuál Rodas? Es, Freddy? En realidad esa es una tarea que nos hemos comprometido. El mérito es hacerlo en silencio, siguiendo la máxima martiana que dice: en silencio ha tenido que ser, no ser candidatos a nada, no tomarnos la foto ni volver mediatismo de la lucha anticorrupción. Eso es lo que da credibilidad precisamente al trabajo que realizan ustedes. Es un trabajo callado y sostenido, hasta cuando nos dé el tiempo y la vida. Que así sea, que siga siendo así. Doctor Germán Rodas, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Buenas noches. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Y aquí concluye, amigos, la emisión estelar de Notimundo. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía. Así es, gracias, y que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana nuevamente aquí a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar. Sigue de inmediato Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción: María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido: Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live: Javier Merino. Redacción y redes sociales: Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección general: Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo.
Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro. Es momento de importar con Larbox. Experience World, con el respaldo de Sabuza. Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Con el auspicio de... Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el